El mundo se desperezaba lentamente bajo el tibio aliento de la primavera temprana. A través del campo inglés, los surcos en la tierra oscura y húmeda recibían las semillas que prometían la futura cosecha. En las ciudades, los mercados comenzaban a bullir con la actividad de los comerciantes y los aromas de pan recién horneado y especias lejanas. La vida, con su ritmo ancestral y predecible, fluía como un río tranquilo. Europa, tras siglos de creciente población y expansión, se sentía sólida, llena de una energía que parecía destinada a crecer eternamente. Pero en el aire, imperceptible para cualquier ojo o oído humano, viajaba un susurro. Un eco lejano que desde las estepas del Asia Central había comenzado un viaje imparable. No era el sonido de un ejército, ni el trueno de una guerra, sino algo infinitamente más pequeño y devastador. Era el anuncio silencioso de un cambio que lo alteraría todo, una sombra que se alargaba lentamente hacia el corazón de un continente desprevenido. Para entender la magnitud del cataclismo que se avecinaba, debemos imaginar el mundo medieval. Una Europa densamente entrelazada por rutas de comercio, donde las caravanas de mercaderes conectaban Venecia con el Mar Negro, y los barcos de Génova surcaban el Mediterráneo cargados de sedas, porcelanas y noticias. Fue precisamente por estas arterias comerciales, estas venas abiertas del mundo conocido, por donde la enfermedad encontró su camino. La plaga, causada por la bacteria Yersinia pestis, viajaba en la sangre de las pulgas, que a su vez habitaban en el pelaje de las ratas negras. Estos roedores, pasajeros inadvertidos en barcos y carromatos, fueron los mensajeros involuntarios de la muerte. Los primeros relatos llegaron como leyendas susurradas en los puertos. Hablaban de tierras en Oriente donde el cielo se había oscurecido y la gente caía fulminada, con extrañas hinchazones negras que brotaban en sus cuerpos. El cronista italiano Gabriele de Musi relató con horror cómo en 1346, en la colonia genovesa de Cafa, en la costa del Mar Negro, los ejércitos mongoles que sitiaban la ciudad catapultaban cadáveres infectados por encima de las murallas. Era una guerra biológica primitiva, un acto de desesperación que esparció la semilla de la epidemia directamente en el corazón del comercio europeo. Desde Cafa, los barcos genoveses zarparon, llevando a sus tripulaciones, sus mercancías y sus invisibles pasajeros de muerte hacia Constantinopla, Mesina, Génova. La gran máquina de la globalización medieval se convirtió sin saberlo en el vector de su propia destrucción. La primera parada oficial de la peste en Europa fue la isla de Sicilia, en el otoño de 1347. Un barco, quizás procedente de Cafa, llegó al puerto de Mesina con la mayor parte de su tripulación ya muerta o moribunda. Los que aún respiraban estaban cubiertos de oscuros bultos supurantes, delirando de fiebre. Las autoridades, presas del pánico, expulsaron el barco del puerto, pero ya era demasiado tarde. Las ratas habían desembarcado. Desde Sicilia, la plaga saltó como un reguero de pólvora húmeda hacia el continente. En cuestión de meses, el sur de Italia ardía. Luego fue el turno del norte de África y la península ibérica. Para principios de 1348, la plaga había echado raíces profundas en Marsella, y desde allí comenzó su lenta, inexorable marcha hacia el norte, siguiendo los ríos y los caminos comerciales hacia el corazón de Francia y más allá. La velocidad con la que se propagaba era aterradora, superando con creces la capacidad de cualquier mensajero a caballo. Las ciudades, con sus calles estrechas y sucias, sus casas apiñadas y su falta de higiene, eran el caldo de cultivo perfecto. La gente no entendía qué causaba la enfermedad. No podían ver las bacterias, ni comprender el papel de las ratas y las pulgas. Para ellos, esta mortandad repentina y horrorosa solo podía tener dos explicaciones: un castigo divino o una conspiración maligna. El miedo, un miedo visceral y paralizante, comenzó a filtrarse en la psique colectiva, un veneno tan potente como la propia plaga. En la primavera de 1348, la peste negra cruzó el Canal de la Mancha y llegó a las costas de Inglaterra. Un barco, se dice, atracó en el puerto de Weymouth. Quizás uno de sus marineros ya estaba infectado. O tal vez fueron las ratas, deslizándose sigilosas por las cuerdas de amarre hacia los muelles y de allí a las bodegas y almacenes de la ciudad. El resultado fue el mismo. La enfermedad comenzó a extenderse por el suroeste de Inglaterra con una ferocidad implacable. Las crónicas de la época hablan de pueblos donde, de la noche a la mañana, las familias enteras eran barridas. Las campanas de la iglesia, que normalmente repicaban para llamar a misa, ahora sonaban incesantemente por los muertos, hasta que los campaneros también caían y el sonido cesaba, dejando un silencio aún más aterrador. La plaga se manifestaba de varias formas.
pero la más común y espantosa era la peste bubónica. Las víctimas sufrían de fiebre alta, escalofríos y dolores de cabeza, insoportables. Luego aparecían los bubones, hinchazones gangrenosas del tamaño de un huevo o una manzana en las ingles, las axilas o el cuello. Eran de un color negro violáceo, de ahí el nombre de muerte negra. El dolor era atroz. En cuestión de días, a menudo horas, la persona fallecía en medio de una agonía indescriptible. Otras formas, como la peste neumónica, atacaban los pulmones y se transmitían por el aire a través de la tos, matando aún más rápido. Y estaba la peste septicémica, que envenenaba la sangre, llevando a la muerte en cuestión de horas, a veces antes de que incluso aparecieran los bubones. El cuerpo se cubría de manchas oscuras, señal de hemorragias internas. Era una muerte segura, rápida y grotesca. Frente a este horror invisible e incomprensible, la sociedad medieval, con su profunda fe y su visión teocéntrica del mundo, se tambaleó. Las iglesias se llenaban de fieles aterrorizados suplicando perdón a un Dios que parecía haberles vuelto la espalda. Los sacerdotes recorrían las calles con reliquias y organizaban procesiones pidiendo clemencia divina. Pero los curas y monjes, al atender a los enfermos y moribundos, eran often los primeros en caer. Esto debilitó gravemente la estructura eclesiástica, sembrando dudas y desesperación. Si los siervos de Dios no estaban protegidos, ¿quién podía estarlo? La medicina de la época era impotente. Los médicos, siguiendo la teoría humoral de Galeno, intentaban equilibrar los fluidos corporales con sangrías, purgas o la aplicación de sapos y sanguijuelas sobre los bubones. Usaban máscaras con picos llenos de hierbas aromáticas, creyendo que los malos aires o miasmas transmitían la enfermedad. Nada funcionaba. La muerte era democrática. No distinguía entre ricos y pobres, nobles y campesinos, santos y pecadores. Reinas y mendigos sucumbían por igual. Esta imposibilidad de encontrar una causa o una cura tangible alimentó la búsqueda de chivos expiatorios. El miedo y la ignorancia son un terreno fértil para la superstición y la crueldad. Y así, mientras la primavera de 1348 daba paso a un verano silencioso y lúgubre en Inglaterra, una nueva y oscura fuerza comenzaba a tomar forma. Grupos de personas, desesperadas por expiar los pecados que creían habían provocado la ira de Dios, empezaron a recorrer las regiones de Alemania y los Países Bajos. Se les conoció como los flagelantes. Vestidos con túnicas blancas y cubiertos con capuchas, marchaban de pueblo en pueblo, cantando salmos penitenciales. En las plazas públicas formaban círculos y se flagelaban la espalda con látigos de cuero terminados en púas de hierro, una y otra vez, hasta que la sangre corría por sus cuerpos y salpicaba el suelo. Creían que mediante este sufrimiento autoinfligido podían apaciguar la divinidad y salvar a la humanidad de la plaga. Sus procesiones eran un espectáculo aterrador y hipnótico, un reflejo del dolor y la culpa que consumía a Europa. Pero incluso esta extrema devoción resultó inútil. La muerte seguía su curso, indiferente a los cantos y los látigos. Y en la sombra de esta desesperación religiosa, un veneno aún más oscuro comenzaba a extenderse. La sospecha y el odio hacia el otro, hacia el diferente, hacia aquel que no, encajaba en la visión del mundo cristiano. Pronto, este odio encontraría un objetivo, y las llamas de la persecución se elevarían junto a las piras funerarias. El sonido de los látigos cesaba, dejando solo un silencio pesado, roto por jadeos y el goteo de la sangre sobre la tierra apisonada de las plazas. Los flagelantes, exhaustos y bañados en su propio dolor, miraban con ojos febriles a su alrededor, esperando ver un signo, cualquier señal de que su sacrificio había sido aceptado. Pero los carros fúnebres seguían su recorrido, cargados con su mudo testimonio. La plaga no cedía. Esta impotencia, esta terrible sensación de que ni la oración ni la penitencia más extrema podían detener la ira divina, envenenó el alma colectiva. Si Dios no respondía al sufrimiento de sus fieles más devotos, entonces el mal debía estar en otra parte. La mente humana, ante un horror incomprensible, busca desesperadamente una causa, un rostro al que señalar. Y en la Europa medieval, ese rostro para muchos fue el del pueblo judío. Las comunidades judías, a menudo viviendo en barrios separados llamados juderías, habían sido toleradas, aunque siempre en una posición precaria, en muchos reinos cristianos. Eran prestamistas, comerciantes, médicos, una minoría que mantenía sus propias tradiciones y leyes. Su diferente fe y costumbres los hacían visibles, extraños. Y en el caldero del miedo y la paranoia de la peste negra, la diferencia se convirtió en sospecha, y la sospecha en acusación. Corrían rumores. Se decía que los judíos habían
envenenado los pozos con polvos misteriosos fabricados con sapos y arañas, o con las entrañas de hostias consagradas robadas. Se susurraba que era un complot para destruir la cristiandad. La lógica, por retorcida que fuera, parecía clara para las masas enfebrecidas. ¿Por qué en algunas ciudades la plaga parecía golpear con menos fuerza en las juderías? La explicación, que hoy entendemos, era simple higiene. Las leyes dietéticas judías, el kashrut, que incluían estrictas normas para el manejo de alimentos y agua, junto con rituales de limpieza, ofrecían sin quererlo cierta protección contra las bacterias. Además, sus comunidades tendían a estar más aisladas. Pero para el cristiano medieval, esto no era evidencia de prácticas sanitarias, sino una prueba de su culpa. Ellos, los asesinos, se estaban protegiendo a sí mismos. La persecución comenzó de manera esporádica, como chispas en un campo seco. En la primavera de 1348, en la localidad francesa de Toulon, una comunidad judía fue masacrada. Pero el incendio se extendió con verdadera ferocidad en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. En Basilea, en 1349, los ciudadanos, enloquecidos por el miedo, encerraron a cientos de judíos en un edificio de madera en una isla del Rin y le prendieron fuego. Aquellos que intentaron escapar fueron rechazados a espada. No fue un acto de guerra, sino de exterminio ritual, una purificación por el fuego. Estrasburgo, Zúrich, Maguncia. Los nombres de las ciudades se convirtieron en sinónimo de masacres. A veces, las autoridades civiles o eclesiásticas intentaban proteger a los judíos, reconociendo su valor como contribuyentes o por principios de justicia. El Papa Clemente VI emitió 2 bulas condenando las persecuciones y señalando que la plaga afectaba a todos por igual, judíos y cristianos. Pero sus palabras, llevadas por mensajeros que también temían por sus vidas, a menudo llegaban demasiado tarde o eran ignoradas ante el clamor popular. El odio tenía su propia lógica, su propio ritual. A los judíos se les sometía a juicios, se les torturaba hasta que confesaban su culpa y la de sus correligionarios. Bajo una agonía inimaginable, un hombre podía acusar a comunidades enteras de un crimen que no existía. Estas confesiones, obtenidas por la fuerza, se usaban luego como justificación para la matanza. Era un círculo vicioso de violencia y paranoia que dejaba calles vacías y hogares saqueados. Las juderías, antes centros de vida y estudio, quedaban en silencio, sus sinagogas reducidas a escombros. Europa no solo estaba perdiendo a sus hijos por la peste, estaba devorándose a sí misma, destruyendo una parte de su propio tejido social en un espasmo de autodestrucción. Mientras este drama humano de fe y furia se desarrollaba, la plaga continuaba su obra silenciosa e impersonal. Para 1349 había cruzado los Pirineos hacia la península ibérica y se adentraba en los fríos bosques y ciudades hanseáticas del norte de Europa. En Inglaterra avanzaba implacablemente hacia Londres. La capital del reino era N.C., entonces una ciudad bulliciosa y sucia de tal vez 70.000 almas apiñadas dentro de sus murallas romanas. El río Támesis, su arteria vital, también era su cloaca abierta. Las condiciones eran perfectas para el desastre. La plaga llegó a Londres a finales de 1348 o principios de 1349. Al principio fueron casos aislados, una muerte en una callejuela, luego otra en la siguiente. Pero pronto, la enfermedad se propagó como un incendio en un campo de heno seco. Los cronistas describen cómo los cementerios se desbordaron. Se tuvieron que abrir fosas comunes, grandes zanjas en la tierra, donde los cuerpos eran arrojados en capas, uno encima de otro, sin ritos ni bendiciones, solo cal apresurada para contener el hedor. El sonido de la ciudad cambió. El bullicio del mercado fue reemplazado por el lúgubre canto de «Sacad a vuestros muertos», que recorría las calles al amanecer, mientras los carreteros, con paños empapados en vinagre sobre sus narices, recogían los cuerpos que las familias dejaban frente a sus puertas. La vida cotidiana se desintegró. Los tribunales cerraron, las escuelas quedaron vacías, el comercio se detuvo. Los lazos familiares, el fundamento de la sociedad, se vieron sometidos a una presión terrible. Hubo actos de heroísmo sublime. Padres que cuidaban de sus hijos enfermos sabiendo que era una sentencia de muerte, sacerdotes que administraban los últimos ritos a moribundos abandonados. Pero también hubo actos de cobarde instinto de supervivencia, maridos que abandonaban a sus esposas, madres que huían de sus hijos infectados. El miedo disolvía la civilización mostrando tanto lo mejor como lo peor del espíritu humano. El propio rey, Eduardo III, se vio profundamente afectado. Su propia hija, la princesa Juana,
que se dirigía a España para contraer matrimonio. Murió de peste en Burdeos. La tragedia tocaba a todas las puertas, desde las más humildes chozas hasta los palacios de piedra. En medio de este caos surgieron imágenes que quedarían grabadas para siempre en la memoria cultural de Europa. Una de las más poderosas y perturbadoras fue la danza de la muerte, o danza macabra. En murales de iglesias, en manuscritos iluminados, se representaba a la muerte como un esqueleto animado, a menudo sonriente, que llevaba de la mano a emperadores, papas, campesinos, doncellas y niños, en una danza igualitaria hacia la tumba. No importaba tu riqueza, tu poder o tu santidad, la muerte era el gran ecualizador. Esta imagen macabra y a la vez profundamente serena era un recordatorio constante de la fugacidad de la pesada vida y la vanidad de las ambiciones mundanas. Era el susurro filosófico que surgía de los carros de cadáveres. Memento mori, recuerda que morirás. Para el verano de 1350 la mayor parte de Europa había sentido el frío abrazo de la peste negra. La ola inicial, la más virulenta, comenzaba a retroceder. Pero lo que dejaba atrás era un mundo irreconocible. Se estima que en solo 4 años la población de Europa se redujo entre un 30% y un 50%. Algunas regiones perdieron hasta el 80% de sus habitantes. Ciudades enteras quedaron virtualmente despobladas, sus calles invadidas por la maleza, sus casas vacías, habitadas solo por el viento y el recuerdo. El sonido del continente había cambiado. Donde antes había risas, trabajo y oraciones, ahora reinaba un silencio profundo y antinatural. Los campos de cultivo, otrora dorados con el trigo, yacían en barbecho, sin manos que los trabajaran. Europa se encontraba de rodillas, respirando con dificultad, contemplando las ruinas de su mundo antiguo y preguntándose, aturdida, qué podría surgir de ellas. Un silencio sepulcral se había adueñado del continente. No era la quietud pacífica del amanecer, sino el vacío resonante que deja una tormenta masiva. Europa yacía exhausta, jadeando como un animal herido que se lame las heridas en un rincón oscuro. Los carros de los muertos habían dejado de recorrer las calles, no porque no hubiera muertos que recoger, sino porque a menudo no quedaban manos suficientes para empujarlos. El aire, antes pesado con el hedor dulzón de la muerte y el humo de las piras funerarias, comenzaba poco a poco a limpiarse, llevándose consigo el último susurro de la plaga. Pero lo que quedaba era un paisaje transformado. Un mundo hecho añicos donde las viejas certezas se habían desvanecido como humo. Imaginemos viajar por los caminos de Inglaterra o Francia en los años inmediatamente posteriores a 1350. Los campos, antaño meticulosamente divididos en franjas verdes y doradas bajo el sistema de campos abiertos, estaban ahora invadidos por la maleza. Los molinos de agua permanecían inmóviles, sus piedras en silencio. Aldeas enteras, otrora bulliciosas con el sonido de los niños, el balido de las ovejas y el martilleo del herrero estaban desiertas. Se las conocía como aldeas perdidas, y sus contornos fantasmales solo eran visibles como leves ondulaciones en la tierra, cicatrices bajo el césped. La naturaleza reclamaba su territorio, avanzando lentamente sobre los vestigios de la humanidad. Era una visión apocalíptica, pero de una quietud sobrecogedora. Sin embargo, en este silencio yacían las semillas de una revolución. La ley de la oferta y la demanda, un principio tan inmutable como las estaciones, comenzó a operar de una manera que nadie vivo podía recordar. La tierra era abundante, pero los brazos para trabajarla eran escasísimos. Los campesinos supervivientes, los siervos que habían estado atados por generaciones a la tierra de su señor, de repente se encontraron en una posición de poder inimaginable. Un señor feudal, desesperado porque alguien arara sus campos y cosechara su grano para no morir de hambre, ya no podía darse el lujo de imponer las viejas obligaciones y tributos. Y así, el sistema feudal, el andamiaje económico y social que había estructurado la vida europea durante siglos, comenzó a resquebrajarse. Los campesinos podían exigir salarios en efectivo por su trabajo. Podían negociar arriendos más favorables para las tierras abandonadas. Si un señor se negaba, simplemente podían marcharse, caminar hasta la siguiente aldea o ciudad, donde otro señor, igual de desesperado, les ofrecería mejores condiciones. Era el nacimiento de un mercado laboral libre. Por primera vez el trabajo tenía un valor real y la movilidad social, aunque lenta y dolorosa, se hacía posible. Los intentos de las autoridades por congelar los salarios anteriores a la plaga, como el Estatuto de los Trabajadores inglés de 1351, resultaron en gran medida ineficaces. Era como intentar contener la marea con las manos. La economía ya había cambiado para siempre.
Este nuevo poder de la clase baja generó, como es natural, una profunda ansiedad entre las élites gobernantes. La nobleza, que había visto diezmadas sus filas tanto como cualquier otro grupo, se aferró con mayor ferocidad a los símbolos de su estatus. La vestimenta se volvió más elaborada, los códigos de caballería más estrictos, en un intento por reafirmar una jerarquía que se sentía amenazada. Surgió un resentimiento de clase palpable. Los cronistas de la época, que invariablemente escribían desde una perspectiva aristocrática o eclesiástica, se quejaban amargamente de la arrogancia de los campesinos y los trabajadores, de su negativa a aceptar su lugar asignado por Dios. El mundo, se lamentaban, se estaba volviendo del revés. Este malestar social finalmente estalló en revueltas abiertas. La más famosa de ellas fue la revuelta campesina en Inglaterra en 1381, impulsada por una combinación de 1700 impuestos opresivos y el ferviente deseo de acabar con la servidumbre. Un ejército de campesinos y aldeanos marchó sobre Londres bajo el liderazgo de hombres como Wat Tyler y el predicador John Ball. Este último se hizo eco del nuevo sentimiento de la época con su famoso sermón: cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero? Era una pregunta radical que cuestionaba el orden divino de la sociedad. Aunque la revuelta fue sofocada con brutalidad y sus líderes ejecutados, el genio ya no podía volver a la botella. El feudalismo como fuerza dominante estaba herido de muerte. La relación entre el señor y el siervo se había transformado irrevocablemente. Mientras la sociedad se recomponía, la Iglesia Católica, el otro gran pilar del mundo medieval, se enfrentaba a su propia crisis existencial. Su fracaso para proteger a la población, la muerte de tantos de sus clérigos, a menudo los mejor educados y devotos, y los escándalos de los que sobrevivieron y enriquecieron, socavaron profundamente su autoridad espiritual. La gente había visto morir a santos sacerdotes y corruptos por igual. ¿Dónde estaba entonces el favor divino? Este vacío de fe y confianza allanó el camino para movimientos de disidencia religiosa y un escepticismo que culminaría más de un siglo después en la Reforma Protestante. La fe no desapareció, pero se volvió más personal, más interior y a menudo más sombría, impregnada de la imaginería de la danza de la muerte. El arte y la literatura de la época reflejaban esta nueva mentalidad. La alegría despreocupada de los romances caballerescos dio paso a un tono más oscuro y contemplativo. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, escritos en las últimas décadas del siglo XIV, aunque llenos de humor y vitalidad, están impregnados de una conciencia de la mortalidad y una crítica mordaz a la corrupción eclesiástica. En el arte, el realismo de los sufrimientos de Cristo y los santos se intensificó, reflejando el trauma colectivo. La gente ya no necesitaba que le recordaran la idea de la muerte. La habían vivido. Ahora buscaban entender el significado del sufrimiento en un mundo que parecía gobernado por el caos. Y sin embargo, de las cenizas también surgieron brotes verdes de renovación. Con menos campesinos para trabajar la tierra, algunos terratenientes comenzaron a dedicar sus extensas propiedades al pastoreo de ovejas, que requería menos mano de obra. Esta transición hacia la lana, un producto de alto valor para la incipiente industria textil de Ident, Flandes e Italia, estimuló el comercio a larga distancia y sentó las bases para el capitalismo temprano. Las ciudades, a pesar de las terribles pérdidas, comenzaron a recuperarse y con una distribución de la riqueza ligeramente más amplia. Los gremios de artesanos vieron aumentar su poder. La educación, antaño dominio casi exclusivo del clero, comenzó a filtrarse lentamente a otras clases ante la necesidad urgente de letrados y administradores para gestionar el nuevo mundo. La peste negra no había terminado. Regresaría en oleadas periódicas a lo largo de los siglos siguientes, cada una llevándose su tributo, recordando a los europeos la precariedad de la vida. Pero la primera y gran pandemia, la de 1347-351, fue la más devastadora. Fue un punto de inflexión histórico, un abismo que separaba dos eras. Había quebrado la espina dorsal del medievalismo y, con una crueldad inimaginable, había obligado a Europa a reinventarse. El camino hacia el Renacimiento, la Reforma y la Edad Moderna estaba pavimentado con la pérdida y el dolor de incontables millones, cuyos suspiros finales, en el gran silencio que dejaron, susurraban el secreto de un nuevo comienzo. El gran silencio con el tiempo comenzó a llenarse de nuevos sonidos. No eran los de antes, no el rumor constante y predecible del mundo feudal, sino algo más áspero, más individual, más lleno de una energía inquieta. El trauma colectivo de la peste negra, como una herida profundísima, había alterado para siempre la psique europea.
La Tomospam, mentalidad medieval centrada en la comunidad, la fe ciega y la aceptación del lugar asignado por Dios en una gran cadena del ser, se había resquebrajado. A través de esas grietas asomaba un nuevo espíritu, más pragmático, más cuestionador y en muchos sentidos más centrado en el mundo terrenal y en el individuo. Este cambio, lento como el crecimiento de las raíces, definiría los siglos venideros. Uno de los cambios más profundos se produjo en la relación con la muerte misma. La memento mori, recuerda que morirás, ya no era una simple máxima filosófica, era una experiencia vivida, grabada a fuego en la memoria de una generación. Este recuerdo constante de la muerte no condujo necesariamente a la desesperación, sino a una intensa reflexión sobre el significado de la vida. Si la muerte podía llegar en cualquier momento, de la forma más horrible e indiscriminada, ¿cómo debía vivirse la vida? La respuesta para muchos ya no estaba únicamente en la austeridad y la preparación para el más allá, sino también en la búsqueda de la belleza, el conocimiento y el placer en este mundo. Esta búsqueda, este anhelo por lo terrenal, sería el sustrato emocional del Renacimiento. El arte de la época posterior a la plaga es un testimonio elocuente de esta evolución. Las representaciones de la Virgen María, por ejemplo, se transformaron. La Teotocos bizantina, la majestuosa Madre de Dios entronizada, dio paso en muchos lugares a una figura más humana y accesible. Una madre joven y dulce que juega con su hijo, cuyo rostro refleja una ternura mundana. Era un consuelo, una humanización de lo divino en un mundo que había visto demasiado sufrimiento impersonal. El arte ya no solo servía para glorificar a Dios, sino también para conmover el corazón humano. Al mismo tiempo, la medicina comenzó su lenta marcha desde el dogma hacia la observación. La incapacidad total de los médicos tradicionales, basados en Galeno y Aristóteles, para hacer frente a la plaga, dejó un vacío de credibilidad. Los cirujanos, menospreciados por los médicos teóricos, ganaron estatus por su experiencia práctica en el tratamiento de los bubones y heridas. En Italia comenzaron a realizarse las primeras disecciones de cuerpos humanos de forma más regular, no solo para confirmar los textos antiguos, sino para descubrir por sí mismos los misterios del cuerpo. Era un primer y titubeante paso hacia el empirismo, hacia la creencia de que la verdad podía encontrarse no solo en los libros sagrados, sino también en el mundo material. Este cambio de mentalidad también afectó a la economía de una manera más sutil pero igual de transformadora. La acumulación de riqueza, antes vista con cierta sospecha por la Iglesia como un peligro para el alma, comenzó a ser reinterpretada. Con tanta muerte, la riqueza podía verse como un medio para asegurar un legado, para construir algo duradero en un mundo efímero. Los mercaderes y banqueros supervivientes, que a menudo habían heredado las fortunas de familias enteras desaparecidas, se encontraron artistas y eruditos, se convirtió en una forma de ganar prestigio y de expiar los pecados en una era en la que la muerte podía sorprenderte en cualquier confesión pendiente. Fue en las ciudades-estado de Italia, como Florencia, Siena y Venecia, donde esta nueva energía encontró su cauce más fértil. Estas repúblicas mercantiles, ya de por sí más perfecto de este nuevo espíritu. Un grupo de jóvenes nobles huye de la Florencia pestilente y se refugia en una villa en el campo. Para pasar el tiempo se cuentan historias. Estas historias están llenas de ingenio, sensualidad, crítica social y un vivo interés por la psicología humana. Ya no hablan de caballeros y santos, sino de mercaderes, amantes y pícaros. Es la celebración de la inteligencia humana y el placer de vivir, como un antídoto literario contra la oscuridad de la epidemia. La propia Florencia, tras perder a más de la mitad de sus habitantes, se convirtió en el epicentro del renacimiento cultural. La riqueza acumulada por familias como los Medici, proveniente de la banca y el comercio, financió un renacimiento artístico sin precedentes. Artistas como Giotto habían comenzado ya a explorar la perspectiva y la emoción humana, pero fue después de la peste cuando figuras como Brunelleschi, Donatello y Masaccio llevaron estas ideas a nuevas cotas. Brunelleschi, al estudiar las ruinas clásicas de Roma, redescubrió los principios de la perspectiva lineal y la ingeniería romana, que aplicaría en su magnífica cúpula para la Catedral de Florencia. Un símbolo. Sin embargo, esta nueva luz no iluminaba todo por igual. La profunda conmoción psicológica también tuvo sus sombras. El miedo a la muerte repentina alimentó una obsesión por la brujería y la herejía. La necesidad de encontrar un orden y un control en un mundo que parecía haberlo perdido condujo a una mayor vigilancia y persecución de aquellos que desafiaban la norma.
La Inquisición, aunque existía antes de la plaga, encontró en la ansiedad postraumática de la sociedad un terreno fértil para expandir su influencia. El individuo que pensaba de forma diferente era ahora una amenaza no solo para la fe, sino para el frágil orden reconstruido. Además, la repentina movilidad social generó una profunda ansiedad. Los tratados sobre el comportamiento adecuado se multiplicaron, intentando establecer nuevas reglas, mucho éxito, impedir que los comerciantes adinerados vistieran como la nobleza. Era un mundo en ebullición, lleno de oportunidades, pero también de tensiones y un profundo malestar sobre la identidad y el lugar de cada uno. La peste negra, en esencia, había acelerado brutalmente el ritmo de la historia. Había obligado a Europa a madurar de golpe, a enfrentarse a sus propias fragilidades y a cuestionar sus fundamentos. El lento ocaso de la Edad Media no fue un desvanecimiento suave, sino un colapso catastrófico seguido de un doloroso y vibrante renacimiento. Los supervivientes y sus descendientes cargaron con el recuerdo de aquel horror, pero también con la chispa de una nueva posibilidad. Habían mirado al abismo y, al retroceder, habían decidido que si la vida era tan frágil, merecía la pena vivirla con más intensidad, con más curiosidad y con más belleza. El susurro de la peste, que una vez solo prometía muerte, ahora, en la extraña alquimia del tiempo, también susurraba las primeras palabras de la modernidad. El eco de los pasos en las catedrales, ahora más vacías, se mezclaba con el sonido de los cinceles contra la piedra. Cada golpe era un latido de un nuevo pulso, una afirmación testaruda de vida frente al recuerdo omnipresente de la muerte. Este renacimiento, esta feroz celebración de lo humano y lo terrenal, no fue una negación del sufrimiento padecido, sino una respuesta directa a él. Era como si Europa, tras haber tocado el fondo de la desesperación, hubiera decidido que solo quedaba una dirección hacia la que la arquitectura se convirtió en la metáfora más poderosa de esta transformación. La catedral gótica, con sus agujas que se lanzaban hacia el cielo, había sido la expresión suprema de la fe medieval, un esfuerzo comunitario para alcanzar lo divino. Tras la peste, la atención comenzó a desplazarse lentamente. La obra maestra de Filippo Brunelleschi, la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, no era solo una proeza de ingeniería que resolvía un problema de construcción de décadas. Era un manifiesto. Su forma, grandiosa y hermosa, no apuntaba al cielo con la aguja gótica, sino que se alzaba como una corona sobre la ciudad, un símbolo del ingenio y la ambición humanos. El humanismo no era un rechazo a Dios, sino un cambio de enfoque. Puso al ser humano en el centro de su propia investigación. Eruditos como Petrarca y Pollo Bracciolini, de virtud cívica, de razón, de la belleza del mundo natural y de la dignidad del individuo, resonaron con una generación que había visto cómo el viejo orden se desmoronaba. Ofrecían un modelo diferente de excelencia, no basado únicamente en la santidad, sino en el conocimiento, la elocuencia y la acción en el mundo. Las Studia Humanitatis, este redescubrimiento del mundo clásico, tuvo un efecto profundo en la concepción del tiempo y la historia. La Edad Media a menudo se veía a sí misma como una continuación o una sombra de la era apostólica. Los humanistas, en cambio, comenzaron a percibir un medioevo, una edad oscura, un paréntesis de ignorancia que separaba su presente de la brillantez de Roma y Grecia. Su misión era, por tanto, lograr un renacimiento de esa antigua gloria. Esta conciencia histórica, esta sensación de vivir en una nueva era radical. Ya no se trataba solo de esperar la salvación en el más allá, sino de construir una edad de oro en el más acá, inspirándose en un pasado pagano idealizado. El arte reflejó esta evolución con una claridad deslumbrante. Donatello esculpió su David, la primera estatua de bulto redondo de un desnudo masculino desde la antigüedad. No era un santo, sino un héroe bíblico representado con la gracia y la confianza de un joven griego, un símbolo del triunfo de la virtud. Florencia, sobre la brutalidad, Goliat. Masaccio, en sus frescos de la Capilla Brancacci, utilizó la perspectiva de Brunelleschi para crear escenas religiosas de un realismo y un peso emocional abrumadores. Las figuras ya no flotaban en un fondo dorado etéreo, estaban firmemente plantadas en el suelo, con pies sólidos y rostros que expresaban emociones humanas terrenales, dolor, determinación, asombro. Mientras tanto, en el norte de Europa, lejos de la luz mediterránea, se desarrollaba un renacimiento de un carácter más introspectivo y meticuloso. Artistas como Jan van Eyck en Flandes no buscaban la grandiosidad clásica, sino una veracidad casi divina en los detalles del mundo creado. Sus pinturas, como el matrimonio Arnolfini, están cargadas de un simbolismo complejo, pero es el increíble realismo de la textura de una alfombra,
el brillo de un espejo convexo o la suave luz que baña la escena lo que asombraba. Era una celebración de la creación de Dios a través de la observación minuciosa de lo mundano, una forma de espiritualidad que encontraba lo sagrado incrustado en la realidad material. Esta explosión de creatividad y pensamiento individual no habría sido posible sin una invención crucial que llegaría unas décadas después, pero que fue, en parte, una respuesta a la misma demanda de conocimiento y perpetuación que generó la peste, la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg, alrededor de 1450. La peste negra había creado una audiencia ávida de conocimiento, una sociedad que anhelaba nuevas ideas y formas de preservarlas. La imprenta democratizó el saber de una manera que era inimaginable antes. Los libros, antes copiados laboriosamente a mano por monjes en escriptorios, pudieron multiplicarse. Las ideas humanistas, los tratados científicos, las Biblias traducidas a lenguas vernáculas, pudieron circular con una velocidad sin precedentes, creando una red de mentes conectadas por la tinta y el papel que aceleraría todos los cambios posteriores. El mundo que emergió de la sombra de la peste negra era, por tanto, un mundo de contradicciones vibrantes. Era un mundo más bello y más cruel, más individualista y más controlador, más curioso y más intolerante. La misma sociedad que producía la sublime piedad de Miguel Ángel también quemaba brujas. La que celebraba la razón perseguía la herejía con renovado fervor. Pero la balanza había inclinado irrevocablemente. El hombre ya no era solo un pecador a la espera del juicio final. Era un explorador, un creador, un ciudadano, un individuo cuyo potencial, tanto para la grandeza como para la miseria, parecía ilimitado. La mortífera sombra de la plaga, al retroceder, había dejado al descubierto la desnuda y temblorosa, pero increíblemente potente, figura del hombre moderno. La luz de la vela se reflejaba en las páginas de un libro recién impreso, cuyo olor a tinta fresca y papel se mezclaba con el de la cera derretida. Era un olor a novedad, a futuro. Esa simple escena, repetida en los estudios de eruditos, las casas de mercaderes adinerados e incluso en algunas viviendas urbanas de clase media, encapsulaba la transformación más silenciosa y tal vez más profunda de todas. La imprenta no solo propagó ideas, alteró la propia arquitectura del pensamiento humano. La peste negra, al diezmar la población de copistas monásticos y crear una urgencia por fijar y difundir el conocimiento ante la fragilidad de la vida, había preparado el terreno para esta revolución. La palabra escrita podía ahora vencer a la muerte de una manera nueva, no solo recordando a los difuntos, sino asegurando que las ideas de los vivos se multiplicaran como un ejército inmune a la peste. Con el flujo de textos, el latín, la lengua de la iglesia y de la erudición, comenzó lentamente a ceder terreno ante las lenguas vernáculas, a autores como Geoffrey Chaucer en Inglaterra, con sus cuentos de Canterbury, y más tarde Dante Alighieri en Italia, con su Divina Comedia, cuya popularidad se disparó con la imprenta, habían demostrado el poder de la lengua materna. Ahora, este proceso se aceleró. La Biblia, traducida e impresa en alemán por Martín Lutero o en inglés por William Tyndale, dejó de ser un territorio exclusivo del clero. Cada hombre y mujer alfabetizados podían, en teoría, acceder a la palabra de Dios sin un intermediario. Este acto, en apariencia simple, contenía la semilla de una explosión que fracturaría para siempre la unidad religiosa de Europa, la Reforma Protestante. La autoridad que había sido cuestionada en los campos cuando los campesinos exigieron salarios justos, fue ahora desafiada en el ámbito más sagrado. La fe, la relación con el mundo natural también se transformó. El trauma de la peste fomentó un deseo de comprender y, por tanto, de controlar el entorno que había fallado tan catastróficamente. Los herbarios, bestiarios y tratados de alquimia, antes llenos de simbolismo y leyendas, comenzaron a dar paso a una observación más cuidadosa y directa. Los jardines botánicos se establecieron en universidades, como el de Padua en 1545, no solo para cultivar plantas medicinales, sino para estudiarlas y clasificarlas por sí mismas. Era el lento amanecer de la ciencia empírica. La naturaleza ya no era solo un libro de símbolos divinos, era un sistema que podía ser diseccionado, comprendido y quizás algún día dominado. Este cambio de mentalidad llegó incluso a la forma de ver el propio cuerpo. Durante la peste, los cuerpos se habían amontonado de forma anónima. Eran meros vehículos de la enfermedad. En las décadas siguientes hubo un resurgimiento del interés por la anatomía. Artistas como Leonardo da Vinci disecaban cadáveres no por razones médicas inmediatas, sino por una insaciable curiosidad por el mecanismo de la vida.
Sus detallados dibujos de músculos, huesos y órganos no eran solo científicamente avanzados, eran una reafirmación de la belleza y complejidad de la máquina humana. El cuerpo, que había sido tan vilipendiado y temido, se convertía ahora en un objeto de admiración y estudio. Mientras Europa se rehacía internamente, también volvía su mirada hacia el exterior con una ambición renovada. La drástica reducción de la población había liberado a la larga capital y recursos. La necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales hacia las riquezas de Oriente, rutas que evitaran los territorios controlados por potencias rivales, se volvió más urgente. El cierre de las rutas terrestres por la expansión del Imperio Otomano, otra potencia en ascenso, añadió más presión. El espíritu de la época, ese mismo impulso humanista que celebraba la audacia y el ingenio individual, encontró su expresión en los exploradores. Cristóbal Colón, un genovés obstinado que llevaba consigo las ideas de su tiempo, no se lanzó a un mar de tinieblas por pura locura. Lo impulsaba una fe en los nuevos conocimientos geográficos, una ambición personal feroz y el deseo de gloria y riqueza terrenales. Cuando partió en 1492, no solo llevaba 3 carabelas, llevaba el bagaje de un continente que había sobrevivido a lo peor y anhelaba lo mejor. El descubrimiento de América fue, en muchos sentidos, un producto indirecto de la peste negra. Fue el acto final de una Europa que, tras ser confinada y diezmada, rompía sus cadenas geográficas y psicológicas para expandirse por el globo, llevando consigo, para bien y para mal, su nueva y potente mezcla de fe, curiosidad, codicia y enfermedad. El legado de la peste negra, por tanto, es tan vasto como ambiguo. No fue una simple causa y efecto, sino un cataclismo que alteró la trayectoria de la historia, acelerando algunas tendencias, frenando otras y abriendo caminos que antes eran impensables. De su horror surgió la noción del individuo, el auge del capitalismo, el cuestionamiento de la autoridad, la revolución científica y la expansión europea. También dejó cicatrices profundas, un miedo latente a lo desconocido, una tendencia a la persecución del diferente y una conciencia de la mortalidad que se convertiría en una fuerza motriz tanto para la creación sublime como para la destrucción irracional. Hoy, siglos después, su eco permanece, no en los libros de historia como una mera fecha, sino en la estructura misma de nuestro mundo, en la confianza que depositamos en la ciencia y la medicina, heredera de aquel primer empirismo desesperado, en la valoración de la vida individual y la búsqueda de la felicidad en este mundo, fruto de aquel memento mori colectivo, en la misma globalización que, como en el siglo XIV, nos conecta y nos hace vulnerables. La peste negra nos enseñó, de la manera más cruel posible, que el mundo es frágil, que los órdenes establecidos pueden desmoronarse en un suspiro, y que de las cenizas de lo que se pierde, lo humano, con toda su capacidad, para el horror y para la grandeza, siempre intentará construir algo nuevo. Fue el fin de un mundo, y a su manera, el difícil, doloroso y extraordinario nacimiento del nuestro. El rumor del mundo moderno, con su zumbido electrónico y su ritmo acelerado, parece estar a años luz del silencio lúgubre de la Europa del siglo XIV. Sin embargo, si se afina el oído, es posible escuchar un susurro tenue, un eco lejano que atraviesa los siglos. La peste negra no es solo un capítulo en un libro de texto. Es un estrato geológico en la conciencia de Occidente, una capa de dolor y resiliencia sobre la que se construyó nuestro presente. Su legado no son solo grandes acontecimientos históricos, sino también cambios sutiles, casi imperceptibles, en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el universo. Uno de los legados más profundos reside en nuestra relación con la medicina y la salud pública. El espectáculo de una medicina impotente, que recurría a sangrías y amuletos frente a un enemigo invisible, creó una cicatriz de desconfianza hacia las autoridades tradicionales que de alguna manera impulsó la lenta búsqueda de un conocimiento basado en la evidencia. El deseo de comprender las causas reales de la enfermedad llevó, con el tiempo, a la microbiología y a la teoría de los gérmenes. La idea de la cuarentena, que se practicó de forma rudimentaria en algunos puertos durante la peste, se convirtió en un pilar de la salud pública. La noción de que el Estado o la comunidad tenían la responsabilidad de intervenir para proteger la salud colectiva, incluso a costa de libertades individuales, se puso a prueba de la manera más brutal durante la peste y sentó un precedente para los sistemas de salud pública modernos. Esta experiencia colectiva también forjó una cierta cultura de la crisis en la psique europea. Las generaciones que sobrevivieron y las que siguieron crecieron con la narrativa del colapso y la recuperación. Esta memoria, transmitida a través de crónicas, arte y tradición oral, creó un cierto instinto de resiliencia, una creencia, a veces temeraria,
de que incluso el peor de los desastres podía superarse y de que después de la catástrofe podría surgir un nuevo orden, quizás mejor que el anterior. Esta narrativa de renacimiento tras la ruina se convirtió en un poderoso motor cultural y político, visible en los esfuerzos de reconstrucción tras las guerras mundiales o en la misma idea de progreso. A nivel lingüístico, la plaga dejó su huella en las palabras que usamos. Expresiones como pintar la muerte en la cara, o el mismo concepto de algo negro como sinónimo de luto, desgracia o maldad, tienen sus raíces en la imaginería de la peste negra. En inglés, la palabra plague, plaga, pasó a significar cualquier calamidad abrumadora. En el 1906, subconsciente colectivo, la peste se convirtió en el arquetipo de la catástrofe, la medida de todo mal posterior. Cuando una nueva epidemia asolaba una población, la sombra de la muerte negra se cernía inmediatamente sobre la imaginación, reavivando viejos miedos y a veces las mismas búsquedas de chivos expiatorios. El arte nunca olvidó la lección de la danza macabra. La fascinación por lo mórbido, lo gótico y lo sublime, que resurge periódicamente en la cultura occidental, es un eco de aquel periodo. Desde las pinturas de Hieronymus Bosch, llenas de criaturas híbridas y paisajes oníricos de sufrimiento, hasta el cine de terror moderno, la estética de la muerte y la descomposición y la idea de un mal impersonal y devastador deben parte de su poder a las imágenes que se grabaron en la retina de Europa durante aquellos años terribles. La muerte se volvió, para bien o para mal, un personaje familiar en el teatro de la cultura occidental. Finalmente, la peste negra nos dejó una lección existencial profundamente ambivalente. Por un lado, nos recordó la radical fragilidad de las civilizaciones, los logros humanos, las estructuras sociales, las creencias más arraigadas, pueden ser barridas por un fenómeno natural microscópico. Es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de la vanidad de creernos dueños absolutos de nuestro destino. Por otro lado, la respuesta humana a esta fragilidad fue lo que definió el futuro. Fue la capacidad de reinventarse, de encontrar belleza en la precariedad, de usar la razón para entender un mundo caótico y de aferrarse a la vida con una tenacidad feroz, lo que finalmente prevaleció. Hoy, al mirar atrás hacia aquellos años de horror, no vemos solo un monumento al sufrimiento. Vemos el origen de una paradoja fundamental de la modernidad, la conciencia de nuestra propia pequeñez en el universo, combinada con una fe inquebrantable en nuestra capacidad para comprenderlo y moldearlo. La peste negra quebró el espejo del mundo medieval, y en los fragmentos rotos, los supervivientes y sus descendientes comenzaron a vislumbrar, con ojos nublados por el dolor pero llenos de una nueva luz, el reflejo de un mundo por hacer, un mundo que con todos sus defectos y maravillas es el que hoy habitamos. Fue en la profundidad de aquella noche oscura cuando Europa, contra toda esperanza, comenzó a soñar con el amanecer. Y así, el viaje llega a su fin. La sombra se alarga, no con la amenaza de la peste, sino con la paz del ocaso. Las voces de los que partieron, los ecos de las campanas que dejaron de repicar, el susurro de las páginas de los manuscritos redescubiertos, todo se funde ahora en un único y sereno murmullo. Un murmullo que nos habla de pérdida, sí, pero también de resiliencia, de muerte, pero también de un renacimiento perpetuo. Es el sonido de la historia lento y profundo como una respiración que mece los siglos y nos invita finalmente al descanso.